Josué Alvarado, el candidato presidencial de Vamos, el partido sin pasado, sí tiene uno. En Focos revelamos recientemente su rol de pasado y presente como pastor evangélico, fundador y financista, y presidente de una asociación de iglesias evangélicas registrada en el país. El pasado 5 de diciembre, en plena campaña electoral, Alvarado inició los trámites para desvincularse de la presidencia de la asociación y cederla a su hermano menor, también pastor. Alvarado niega su papel como ministro religioso porque entonces no podría ser candidato presidencial. La Constitución se lo prohíbe. Josué Alvarado también busca la presidencia diciendo que es un hombre de centro y lanza críticas a los 20 años de Arena y a los 10 del FMLN. Está en contra de las extremas, pero apenas en la última elección presidencial, en 2014, apoyó el regreso de Arena al poder, el partido de derechas. Hace 5 años, Alvarado recibió a la máxima dirigencia tricolor en Washington, D.C., Estados Unidos. Pidió el voto por ellos, se unió al discurso sobre el peligro que el FMLN se perpetuase en el poder. Videos, testimonios y publicaciones en redes sociales lo confirman. Si quieres conocer más sobre esta investigación y sobre los demás candidatos a la presidencia, visita focostv.com/laberinto. Con este programa especial, Laberinto, la plataforma de periodismo investigativo de Focos. En este bloque hablaremos sobre la investigación Josué Alvarado, el candidato que se niega a sí mismo. Así tituló su nota el periodista Andrés Dimas, a quien damos la bienvenida a este set. Gracias, Karen. Gracias, Saúl. Gracias, Alberto. Andrés, en tu nota tú has rescatado una frase emblemática de Alvarado, esta que dice: yo no soy político y por eso hablo la verdad. Esto lo ha dicho Josué Alvarado en diversos mítines, en diversos espacios públicos. Sin embargo, en tu nota tú has señalado que esa frase célebre contrasta con la realidad. Para abrir esta discusión, explícanos por qué argumentas eso. Bueno, la investigación va por dos rumbos, ¿no? La primera es que él busca negar su pasado como pastor evangélico. Para plantear antes los hallazgos de la nota, debo decir que él es una persona que, digamos, que ha cuidado muy poco sus mensajes a la opinión pública porque se desdice mucho. Y pues cuando ya hay evidencia sobre ciertos vínculos sobre su pasado, ya él puede matizar un poco las declaraciones que antes no decía. Entonces, para el momento que yo publico o que se publica este reportaje, esta nota en Laberinto, en Focos, pues él negaba su participación como pastor evangélico y lo decía que él había sido pastor evangélico hasta hace 33 años, cuando él emigró a los Estados Unidos en 1985 y se estableció en el área metropolitana de la capital estadounidense. Sin embargo, hemos podido tener evidencia en Focos con testimonios, con documentos, con material audiovisual, material en redes sociales, donde se establece que Alvarado ha sido un ministro religioso entre al menos, nosotros hemos podido comprobar el periodo entre al menos el año 2012 y el año 2016. Esto como fundador, financista y presidente de una denominación llamada Fraternidad Cristiana Intercontinental, que está registrada como una asociación sin fines de lucro en el registro de asociaciones y fundaciones del Ministerio de Gobernación. Entonces, para tenerlo claro, lo que estás diciendo es que la primera, digamos, sentencia que tú le refutas a Alvarado en esta investigación es el hecho de que él no ha dejado, digamos, atrás este antecedente como ministro religioso, como su ejercicio como pastor, sino que se ha mantenido en el tiempo. Cuando yo llegué, él me atendió en la sede de Vamos. Cuando yo llegué a preguntarle sobre este tema, él negó su participación como ministro religioso y dijo que él simplemente era un colaborante. Sí aceptó que tenía cierto liderazgo, porque también dentro de los hallazgos hemos encontrado que pastores, colegas, por ejemplo, el caso de Mario Vega de la Misión Cristiana Elim, en una columna de opinión en 2013 por un evento en la OEA del Día Nacional de Oración en el cual participó Alvarado,
financió a Alvarado y digamos que organizó eso, él lo llama en una columna en el diario de hoy pastor. Al mismo tiempo, también, solo para finalizar, sus feligreses lo reconocen como tal, y él reconoce también en la entrevista que está plasmada en Focos Laberinto sobre que sí, efectivamente, sus feligreses, sus conocidos, lo llaman pastor. Uno también puede hacer un examen en sus redes sociales y puede darse cuenta que lo llaman pastor, ¿no? Ahora, ¿qué evidencias tenés? Tenemos que decir esto, el candidato a la vicepresidencia por Vamos, Roberto Rivera, ha señalado que, bueno, no se puede asumir que por ser presidente de una asociación te convertís en ministro, en reverendo, en pastor. Ya estabas mencionando qué elementos hay que evidencian de que sí ha trabajado como pastor o desempeñado esa función, digamos. Pero, ¿qué información y documentos también respaldan la continuidad de Alvarado vinculado a estas organizaciones de carácter religioso? Otro elemento importante, por ejemplo, que suma a las evidencias que yo había detallado anteriormente, es también material audiovisual que la propia Fraternidad Cristiana Intercontinental en la red social de YouTube pues subió en su momento, en el año 2012. Yo narro en la nota una reunión de pastores, primera cumbre intercontinental, si no me falla la memoria, y pues ahí Alvarado tiene participación como pastor, tiene una prédica en la investigación. Ustedes pueden ver y escuchar la prédica de Alvarado, donde habla en términos, pues sí, de un texto sagrado, en este caso la Biblia, y habla sobre la influencia de Dios en la tierra y de cómo Dios puede ayudar a limpiar la corrupción, ¿no? Al mismo tiempo, esto como en su rol como pastor, no son características que pues se agrupan como pastor. Y lo otro que mencionaba también, su continuidad como presidente. Pues él ha dado la versión oficial recientemente, el miércoles de esta semana, y ha dicho que él se desvinculó el 12 de junio del año 2018 como presidente de la Asociación Fraternidad Cristiana Intercontinental. Bueno, pero no, solo lo que quería aumentar era que además Focos visita el Ministerio de Gobernación, Alberto, y nos cuenta, encontramos ahí que él no se desvinculó el 12 de junio, sino que él pidió solicitar el cambio de su presidencia hasta el 5 de diciembre. Y pues busca cederla a su hermano. Esto está en trámite, por lo que ahorita no hay una decisión del Ministerio de Gobernación y él continúa siendo presidente. Cuando ya estaba inscrito como candidato a la presidencia. Pero Focos y su investigación no tiene nada en contra de que la gente opte por ejercer un trabajo con los fieles, que se traten de pastores en iglesias evangélicas o que se trate de sacerdotes en la Iglesia Católica. Lo que está en juego aquí es que desde la separación de la Iglesia y del Estado, el ejercicio de la actividad política constitucionalmente no se puede realizar si tú ejerces este tipo de función. De eso es lo que estamos hablando. A mí me parece fundamental dejarlo claro porque nosotros somos respetuosos de las opciones de fe que la gente tenga y de las decisiones que pueda tener alguien de ejercer esta labor que se respeta. Claro. Me parece importante señalarlo. Esto me lleva al tema de que la Sala de lo Constitucional ha admitido una demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura de Alvarado por existir indicios que él no pertenece al Estado seglar, es decir, que hay hechos probatorios de la vinculación de Alvarado con el ámbito, dijéramos, de ejercicio de este liderazgo en las iglesias. Y tú estabas hablando precisamente de que todavía formalmente lo está ejerciendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué dicen los especialistas constitucionales y líderes religiosos sobre el ejercicio de pastor? ¿Pudo haber ejercido como pastor en el pasado y ahora dejar de serlo? Bueno, nosotros, si quiere, podemos irnos por las dos corrientes, ¿no? Si quiere, empezamos por la corriente jurídica y efectivamente hay que aclarar también, la investigación se publica en enero de este año,
La demanda de inconstitucionalidad se presentó por el abogado Danilo Vega, entiendo yo, a finales de noviembre, y es hasta el 11 de enero pasado que la sala admite, porque dice que hay indicios probatorios. A ver, nosotros como Focos, yo consultaba con el ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, y él me comentaba sobre el significado del Estado laico, que está plasmado en dos sentencias de inconstitucionalidad de la anterior sala, que es la 3-2008 y la 22-2011. Ahí hablan sobre el Estado laico y sobre la separación de la esfera política y de la esfera religiosa. ¿Por qué? Decía el análisis de González. Porque se habla de que el gobernante o un político, también puede ser un diputado, también puede ser un alcalde, debe separar, debe ser neutro ante los distintos credos religiosos, porque los credos religiosos, según González, hablan de una pretensión de verdad absoluta, hablan alrededor de un texto religioso, y un gobernante, un estadista, pues se debe regir con neutralidad en estos temas. Entonces, en eso tiene que ver la contradicción jurídica que se establece, que es lo que dice la Constitución, ¿no? Por el otro lado, hablábamos con Mario Vega y con otros pastores que consultábamos a la hora de hacer la investigación, y es que Vega dice que según el mismo texto bíblico que ellos sostienen, ¿no? Pues la misma doctrina evangélica que sostiene la Biblia, ¿no? Que una persona, si ha sido una vez pastor, pues tiene este don toda la vida, ¿no? Es un llamamiento, está, entiendo yo, en un libro de Romanos, y es parte de, digamos, lo que Mario Vega nos transmitía, y pues nunca deja de ser pastor. Es correcto, son llamados irrevocables, dice justamente esta parte de también Romanos. hay un argumento que señala en este mismo sentido, entiendo. Correcto, sí. Y hay que aclarar una cuestión, porque no es una cosa bien importante y que surgía la polémica esta semana a raíz de la decisión de la sala, y es, bueno, ¿cuándo yo dejo de ser pastor entonces? Es decir, porque él ahora es candidato presidencial y ya no está ejerciendo como tal. Nosotros tenemos información que lo dejó de ser al menos hasta 2016, 2 meses antes de la constitución en escritura de Vamos. Pero justamente Rodolfo González también nos decía, y entiendo también que Erika Saldaña, también colaboradora de la Sala de lo Constitucional, hablaban también del hecho de que va más allá de la literalidad de la norma. Es decir, hay que ver la esencia, y es decir, por más que yo me pueda quitar el saco de pastor evangélico y ya no subirme al púlpito, tengo yo un conjunto de valores, un conjunto de creencias, una visión del mundo que puede transgreder lo que justamente la norma constitucional quiere separar. Andrés, iniciamos la entrevista en ese espacio preguntándote por qué tú decías que la frase célebre de Alvarado de "yo no soy político y hablo la verdad" contrasta con la realidad. Ya has dicho un primer punto, el tema vinculado a lo religioso. Hay otro aspecto. En un video publicado en su cuenta en Twitter el 15 de enero, Josué Alvarado reaccionó a los hallazgos de la nota de Focos, en donde se le vincula con el partido Arena por el apoyo que brindó a la fórmula presidencial Quijano-Portillo Cuadra hace 5 años. Al respecto, él dice en este video que él fue invitado como empresario en Washington y ahí le dieron palabras y él opinó en esa oportunidad que se le abrió para decir que la fórmula presidencial Quijano-Portillo Cuadra era buena en el aspecto de alternancia, refiriéndose a la posibilidad que el FMLN pudiera llegar al gobierno una nueva vez. Y él dice que nunca ha estado afiliado a Arena. Comentanos cuáles son los elementos que tenés para poder hablar de una vinculación de Alvarado con el partido de derechas. Partiendo, simplemente una pequeña introducción, partiendo del titular, ¿no? Del que se niega a sí mismo, ya hablamos del primero, hablamos de ese segundo hallazgo. ¿Por qué? Porque él se ha mostrado ante los medios de comunicación y ha tenido su plataforma de legislativa, o al menos hasta diciembre del año pasado, antes de que se publicara este reportaje, y era sobre que él era parte de un partido de centro que renegaba las extremas, que no hablaba a favor de izquierdas ni de derechas. Él se ha posicionado como centro. Hay videos que también se sostienen en sus redes sociales y que también están plasmados en la nota, pero vemos, tuvimos acceso a información que también él hace apenas 5 años, en la última elección presidencial hasta este momento, él le brindó el apoyo a
la fórmula de Norman Quijano y René Portillo Cuadra en un evento en el que él ahora dice que lo invitaron y pues le dieron palabra. A nosotros nos dijo ahí en la nota, me dijo a mí de declaraciones que pues me dio a entender a mí, o al menos es la percepción que yo tuve, que lo había tomado un poco de sorpresa eso. Pero estamos hablando de un apoyo a nivel de discurso, de respaldo en un discurso público. Pero no es que él estaba afiliado al partido. No. En ningún momento en la investigación se sostiene que él tenga una afiliación tanto al partido o al octavo sector de Arena en Washington. Simplemente hemos encontrado al menos 4 momentos claves donde él, por ejemplo, en mayo de 2013, cuando ya se había hecho oficial la candidatura de René Portillo Cuadra, él junto a la dirección del COENA, entre ellos Jorge Velado, que era presidente en ese entonces, el vicepresidente de ideología, Ernesto Mason, y la directora de Asuntos Municipales, Milagro Navas, pues estaban presentes ahí. Él se desliga del COENA, pero sí estuvo a la par del señor Jorge Velado, compartió en ese momento y invitó a darles el voto, ¿no?, a la región oriental, a darles el voto a los empresarios en Washington, a esta fórmula tricolor, y de cara a la segunda vuelta, ya en el 2014, se unió a este discurso, ¿no?, sobre que el FMLN podría perpetuarse en el poder. Para dejar claro ese punto, entonces, el vínculo que tenemos entre Alvarado y Arena es prácticamente declaraciones donde él expresa su apoyo y dice, esta es la fórmula por la cual yo creo que ustedes deben de votar. Es una incidencia importante la que él tiene en Washington para poder tener, digamos, ese tipo de valoración y decir, bueno, es importante el peso de Josué Alvarado en el área metropolitana de Washington respecto a que apoya a Arena o no. Tiene un liderazgo en el área metropolitana de Washington, ha tenido mucho éxito en sus empresas, su empresa Rio Grande Foods, que es una empresa que comercializa productos nostálgicos, tiene cierto impacto y tiene mucha relación con muchos empresarios siempre vinculados a Arena. El señor Barahona, si no me equivoco, que está muy vinculado al partido Arena, que recientemente recibió un reconocimiento de la fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País, y pues eso es importante. Pero yo creo que también, porque también se puede decir en este caso que los empresarios son libres, ¿no?, de expresar su apoyo político en ese momento. Sin embargo, él 5 años viene con un discurso diciendo que él es una persona de centro, pero encontramos en sus discursos muy parecidos a la derecha tradicional, ¿no? Y no solo eso, también tenemos que recordar que ya había optado por una candidatura con el Partido Demócrata Cristiano, correcto, con el PDC. Correcto. Ahora, hablando también, ya estamos hablando de su vinculación específica con un partido, con Arena, pero ya lo estabas llevando por ahí. Hablemos de la propuesta ideológica de Josué Alvarado. Él dice que no es de derechas, dice que no es de izquierdas, que es de centro, pero contanos a nivel macro, a nivel de propuestas e ideologías, ¿por qué tu nota argumenta que el candidato de Vamos en realidad sí pertenece a una ideología de derecha conservadora? Sí, hasta hace muy poco, hasta antes que saliera publicada esta nota, Vamos se titulaba El Partido Sin Pasado y se hablaba de un partido de centro, ¿no? Y bajo ese discurso se manejaban ellos. Sin embargo, en la práctica hemos podido recopilar información, por ejemplo, en 3 rubros. El primero, por ejemplo, en la prohibición absoluta del aborto, ¿no? Es una propuesta que ha tenido mucho más eco, bastante cerradas en la derecha tradicional, que justamente ahora agrupa una coalición con la que él está siendo contrincante, ¿no? Arena, PCN y PDC. Él se ha determinado pro vida, ¿no? Y al mismo tiempo habla de que busca erradicar también la llamada ideología de género, que pues es un conjunto de cuestiones que pueden reñir contra algunos derechos civiles de la comunidad LGBTI y algunos derechos de algunas minorías, que él participó en una marcha sobre la familia, donde se hablaron consignas donde con mis hijos no te metas, ¿no? Este discurso muy pro familia, que está muy vinculado siempre a la derecha conservadora. Y el otro es también un discurso muy calcado que él dio en una entrevista al periódico digital El Faro en la radio, donde él hablaba de que no estaba de acuerdo con reabrir heridas del pasado.
Esto es un discurso que hablaba del borrón y cuenta nueva, una de las frases famosas que acuñó Cristiane justamente después de la aprobación de la ley de amnistía que ahora está derogada y que habla de reconciliación, verdad y justicia, y que él busca que no deben reabrirse heridas, muy parecido al discurso de esta derecha tradicional. Digamos, lo que has recogido con eso es de que esto logra perfilar a un candidato que evidentemente defiende una ideología de carácter conservadora. Eso es lo que está identificando. Sí, ¿no? Y también se puede decir desde el lado del religioso, ¿no? Tiene que ver, él es una persona que está muy del lado religioso, muy del lado conservador en la derecha, y que su coincide carácter de con empresario. la coalición de derecha. Una última inquietud, aunque entiendo yo que no era parte, dijéramos, específica de la investigación, pero llama la atención que un hombre que ha sido muy exitoso, que tiene, bueno, empresas acá, pero allá en Estados Unidos, haya dejado todo eso para venirse a una campaña poniendo dinero, su propio dinero, sin haber logrado, entiendo yo, otras fuentes de financiamiento, ¿verdad? ¿Cuál es, crees tú, la motivación de él? Creo que tiene una motivación por su país, que nunca se desvinculó, que está genuinamente preocupado por el futuro de El Salvador, pero me llama la atención, una cosa es eso y otra cosa es dejar todo y venir a poner algunos millones de dólares para financiar una campaña que en el análisis pues, de muchas encuestas no tiene muchas probabilidades, ¿verdad? ¿Cuál sería tu explicación? ¿Qué es lo que lo mueve? Bueno, yo creo ¿Se explicaría esto precisamente por aspectos de su fe? ¿Cuál es tu interpretación? Sí, bueno, yo creo que para muestra un botón, ¿no? Recientemente, en enero, él ha publicado 3 videos donde él habla sobre su misión, ¿no? También son gestos que pueden avalar incluso la evidencia y la hipótesis y tesis que estamos sosteniendo en la investigación y que deberá la sala pues dirimir. Pero respondiendo a la pregunta, en estos videos pueden observarse donde él habla de que es un salvador, que es una misión que Dios le ha dado de salvar al país, y pues habla en esos términos. Yo creo que él tiene una visión de que él es un designado divino, ¿no? Y que para hacer su labor en la tierra, él tiene organizaciones, aparte de otra organización que se llama Trabajemos por la Paz, una organización hija de la Fraternidad Cristiana Intercontinental, donde él reinserta pandilleros y a través de la conversión al cristianismo. Pero yo creo que puedo dar respuesta de que por ahí va, por su religión. Muy bien. Bueno, se necesita una convicción y una fe probablemente muy importante para poder dar un paso así. Pues yo creo que se verá los frutos el 3 de febrero, en dado caso, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a cerrar esta entrevista aquí con el periodista de Focos, Andrés Dimas. Ya regresamos, vamos a conversar con el periodista Ezequiel Barrera sobre la candidatura en Ghana de Nayib Bukele. Ya regresamos.